Hola, en este video hablaremos sobre una de las teorías más importantes de la psicología, el conductismo. Si estás iniciando a buscar información acerca de lo que es el conductismo, seguramente este video te va a ayudar muchísimo, puesto aquí responderemos a 4 preguntas fundamentales sobre este desde la perspectiva de 2 teóricos importantes de este mismo, Skinner y Watson. Además, estoy casi seguro que la perspectiva de Skinner sobre el conductismo no la conoces demasiado como crees. Primer pregunta, ¿qué es el conductismo? Para Watson, el conductismo es la ciencia natural que se encarga de investigar las adaptaciones de los seres humanos. De forma general, para Darwin, el origen de las especies se fueron dando debido a la adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ser vivo o cada organismo se iba adaptando y modificándose de acuerdo a las demandas del medio ambiente. Entonces, dependiendo del medio ambiente y lo que había en este, los organismos iban cambiando morfológicamente para poder adaptarse de mejor forma a ese medio que les rodeaba. Pero repito, esta es una forma resumida de entender el origen de las especies de Darwin o la adaptación. Posteriormente dedicaremos un video exclusivamente para explicar en qué consistía la adaptación. Para Watson entonces, el conductismo se encarga de investigar la forma en que el ser humano se adapta a su medio ambiente y su medio social. Por su parte, para Skinner, el conductismo no es exclusivamente la ciencia que se encarga de estudiar la conducta o el comportamiento del ser humano, sino que con ello va también la filosofía que interroga a este mismo y pone, si quieren, en tela de juicio todos los límites y los alcances de la propia teoría. Dicho de otra forma, para Skinner era completamente necesario que a la par que se realizaran investigaciones de acuerdo con la conducta o el comportamiento del ser humano, se llevara a cabo también la reflexión de estas mismas y con ello poder obtener, si quieren, un campo mucho más amplio del entendimiento de la conducta humana. Segunda pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio del conductismo? Aquí tanto Watson como Skinner van a estar de acuerdo. Para ambos, el objeto de estudio del conductismo es, como su nombre lo dice, la conducta. Solamente nos quedaría entender qué es la conducta, es decir, cómo podríamos definir a ese objeto de estudio. Comúnmente, cuando nos introducimos al conductismo, encontramos que la conducta podría ser el resultado de un estímulo que da una respuesta y podríamos decir que esa respuesta es de alguna manera la conducta, pero ¿realmente esto sería la conducta o solamente sería una respuesta? Entonces nos podríamos preguntar, toda respuesta es una pregunta y aquí Watson y Skinner nuevamente llegan a estar de acuerdo. La respuesta es no. Para que algo sea una conducta necesita haber un hábito, es decir, si bien el organismo está preparado para poder responder a todo tipo de estímulos, en realidad lo que hace una conducta ser una conducta es el hábito, es decir, la repetición de alguna u otra forma de esa misma respuesta ante un estímulo o bien estímulos similares. Pongamos un ejemplo. Cuando un niño entra a una casa, podría hacer 2 cosas. O bien saludar a las personas de la casa, o bien no saludarlas. Pero va a haber un padre o una madre que seguramente le va a exigir que salude a las personas. Y aquí seguramente el niño vaya a saludar a las personas, pero lo hace únicamente respondiendo a la demanda de la madre. Posteriormente sabremos que esto será una conducta si el niño, al entrar a nuevas casas o bien a esa misma casa posteriormente, saluda a las personas que viven dentro. Entonces, si esta conducta es repetitiva o esta respuesta es repetitiva, se vuelve una conducta. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el método de estudio del conductismo?
Tanto para Watson y Skinner, el método de estudiar la conducta es totalmente experimental. Dentro de un laboratorio con variables controladas, nosotros nos daremos cuenta la forma en que el individuo responde ante una variable o ante un estímulo. Pongamos como ejemplo el experimento que cada uno de estos dos teóricos llevaron a cabo. Watson tuvo un experimento bastante curioso con los bebés. Se dio cuenta que si colocaba a un bebé cerca de algún animal, sea un perro, sea una rata, este no le tenía miedo. Posteriormente, dejaba o permitía jugar al niño con esa rata y con ese perro cierto tiempo y se daba cuenta que aún así no había respuesta de miedo alguna. Para ello tuvo que inventarse algo más. Introdujo un estímulo que iba a causar ese miedo al bebé, un golpe bastante fuerte. Entonces, cuando al niño lo dejaba cerca del perro y veía que éste se acercaba poco a poco hacia el perro, en ese momento daba un golpe fuerte hacia un metal con una vara y eso le causaba miedo al niño. Al hacer constantemente este experimento, lo que causó fue un miedo del niño hacia el perro. Como resultado, cada vez que le era mostrado al niño el perro, éste tenía miedo. Skinner se dio cuenta que toda conducta podía ser reforzada. Cuando un niño hacía aquella conducta que yo deseaba que hiciera, podía darle algún regalo. Por ejemplo, un dulce. Como resultado, el niño realizaba nuevamente esa conducta porque esperaba obtener algo. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta no es una simple respuesta, sino que con ello también nosotros buscamos o esperamos algo. Si yo hago algo, si yo realizo cierta conducta, es porque al final de realizar esta, estoy esperando algo. Es decir, la conducta tiene una intención. Pasemos a la última pregunta. ¿Cuál es el objetivo del conductismo? Y esta en realidad es una respuesta bastante sencilla. La modificación de la conducta, y en esto tanto Watson como Skinner están muy de acuerdo. Hablaré sobre dos cosas más, las críticas y las limitantes del conductismo. Con respecto a las críticas, se dice que el conductismo no toma en cuenta la parte subjetiva del ser humano. Pero hay que dejar algo en claro, para Skinner no es que no se tomen en cuenta, sino más bien que no le ve mucha importancia, puesto que la parte subjetiva es muy complicada de poder estudiar, al menos desde una postura llamada experimental. En ese sentido, Skinner duda mucho de los resultados que puede obtener a partir de una investigación subjetiva del ser humano. Pero este da por hecho que toda esa parte subjetiva o mentalista del ser humano tiene como resultado una conducta, objeto de estudio del conductismo. Y es por ello que el conductismo se centra en estudiar el resultado último, que sería la conducta, y no todo el proceso mental que hay de por medio. Por parte de las limitantes, para Watson no había limitante alguna. Él proponía que todo podría ser explicado a partir del conductismo. Pero Skinner es un poco más cuidadoso que Watson. Él sí propone limitantes, aquello que cree que todavía no se puede entender gracias al conductismo, como podrían ser las guerras, como podrían ser el arte, la literatura o la música. Para Skinner es muy difícil explicar todo este tipo de conductas de acuerdo a cómo entiende la conducta el conductismo. Esto es todo por hoy, pero cuéntame, ¿ya conocías esta teoría? Y si ya la conocías, ¿tú qué opinas acerca del conductismo?
Recuerda que tenemos una página de Facebook denominada Metapsicología FB, donde subimos imágenes o contenido relacionado a lo que se va a hablar en el siguiente video o bien de alguna importancia. Si te gustó el video, por favor dale like y comparte. De esta forma yo sabré que te está gustando el contenido que estoy subiendo al canal. Además, si no te quieres perder ningún video del canal, te dejo aquí el video de suscripción para que cada que haya un video nuevo no te lo pierdas. Que pases buena noche, nos vemos pronto. Bye. Skinner están muy de acuerdo. ¡Cállense!